pues vamos iniciando con la clase. Me da mucho gusto contar con la presencia de ustedes. Espero que la clase, como le comentaba yo a Jaciel, ustedes son alumnos de segundo semestre. Trataré yo de la clase sea entendible, porque pues muchas veces los términos no los van a comprender porque hay mucha terminología jurídica que cuando ya estás en una etapa ya un poco más avanzada es cuando la comprendes o lo entiendes. Pero de eso se trata, ¿no? De que yo, como les vaya a comunicar o como les vaya a impartir la clase, de que sea una clase para ustedes entendible, que no se les sea aburrida. Quiero que participen. Cualquier duda que tengan, pues estamos a la orden para aclararla. Entonces, pues iniciamos. Vamos a iniciar. Yo creo que ahora sí voy a ocupar que desactiven, porque me gusta a mí que participen, porque mi materia más que nada la imparto por medio de diapositivas y me gusta que me apoyen con la lectura. Si tienen alguna duda que me digan. Entonces sí les voy a pedir por favor a quienes tengan la posibilidad de activar su micrófono, lo hagan. Ok. Muchas gracias, Edgar. Con todo gusto, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con las diapositivas. Entonces, esta es la unidad número 1, que se llama Nociones Generales del Procedimiento Contencioso Administrativo. Con la materia, supongo que nadie de ustedes había escuchado hablar de lo que es el procedimiento contencioso administrativo. ¿Nadie? No. No. Bueno, en mi caso no. Mande. En mi caso no. Ok. Farideh, ¿te llamas o Faride? Farid. Farid, ok. ¿Todos son de aquí eres de aquí de Mochis, Farid? Sí. ¿Y usted, Victoria? ¿Usted de bueno, dónde? yo nací en el estado de Oaxaca, pero radico en la Ciudad de México. Ok. Perfecto. Bueno, Lourdes, ¿sí puedes desactivar tu micrófono, por favor? Porque ocupamos participación. Muchas gracias, Lourdes. Mucho gusto. Muchísimas gracias a usted. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿no? Vamos, lo que viene siendo las nociones generales del procedimiento contencioso administrativo. El procedimiento contencioso administrativo, pues como la palabra lo dice, es un procedimiento, es un juicio. ¿Por qué? Porque habla, desde el hecho de que hable de contencioso, ya aquí ya nos está aclarando que el término contencioso habla de contender, de enfrentarse. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es un juicio, es un procedimiento, pero únicamente tiene que ver en materia administrativa. Olvidémonos de lo laboral, de lo penal, de lo civil. Aquí únicamente es de carácter administrativo. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a iniciar con el concepto de juicio contencioso administrativo. Profesor, aquí es donde empiezan las demandas, por ejemplo, cuando hacen una infracción los tránsitos o algo, ese tipo, cuando se va a pagar el predial, cuando se hace la nulidad ante una autoridad o algo así del evento o de lo que se está... Sí, lo que pasa que yo, o sea, sí es el afirmativo, pero lo que yo voy a hablar en este caso es en materia federal, porque como yo, sí, o sea, sí se maneja el procedimiento contencioso administrativo, pero en materia local, ¿ok? En materia local, yo lo que voy en este caso a hablar es lo que viene siendo en materia federal. ¿Me explico? Ok. Entonces, vamos a iniciar. Brenda, ¿se llama usted, Cambero? Sí, Brenda.
Brenda, porque dice Brenda. Ok, apóyeme por favor, Brenda, a leer la primera diapositiva, por favor. Dice, concepto de juicio contencioso administrativo. Es aquel que procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando se desee impugnar un acto de autoridad que ha afectado al particular o a la autoridad misma. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos, las que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado, o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal también tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Ok, muchísimas gracias, Brenda. Voy a explicar por partes esta diapositiva, porque sí nos habla de diversos conceptos, pero en términos generales nos habla de lo que viene siendo el juicio contencioso administrativo. Dice, por principio, dice que el juicio contencioso administrativo es aquel que procede contra las resoluciones administrativas. Como yo les comenté ahorita, o sea, no va a proceder el juicio contra ninguna resolución del orden ni penal, ni civil. O sea, tenemos, por ejemplo, resoluciones administrativas que nos puede emitir el MISIAL, ¿verdad? El Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad. Ok, estamos hablando de dependencias administrativas, dependencias que no tienen nada que ver con asuntos penales, por ejemplo, con el Ministerio Público. Olvídense de eso. Es de carácter administrativo esto. ¿Ok? La misma Secretaría de Hacienda también por medio del Servicio de Administración Tributaria te emite resoluciones administrativas. Entonces, como les comento, resoluciones administrativas, por ejemplo, Secretaría de Hacienda, Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, ¿ok? La CONAGUA, que son autoridades administrativas. ¿Nos queda claro? Sí, profe. Ok. Dice, cuando se desea impugnar un acto de autoridad, la palabra impugnar, ¿quién ha escuchado la palabra impugnar? A ver, es muy fácil. Brenda, ¿me puede decir qué quiere decir impugnar? Impugnar es dejar sin efecto alguna resolución, una sentencia, Pues, impugnar es que usted no está de acuerdo con una resolución y interpone un medio de defensa. Usted lo está impugnando. ¿Sí me quiso? Okay. Entonces, asimismo dice que procede dicho juicio contra los actos administrativos, como yo les dije. Cualquier acto administrativo, pero, ¿qué quiere decir? Si el acto es administrativo, lógicamente tiene que ser emitido por una autoridad administrativa, ¿ok? Y también puede ser impugnar decretos y acuerdos de carácter general, cuando estos sean autoaplicativos. ¿Qué quiere decir cuando sean autoaplicativos? Cuando, por ejemplo, ese decreto, que solamente en cuanto entre en vigor, ya le está ocasionando un perjuicio, en este caso al gobernado, ya el gobernado puede interponer el juicio de nulidad o el juicio contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces dice que también que las autoridades de la Administración Pública Federal, ¿verdad? También tendrán acción para controvertir una resolución favorable. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una resolución, en este caso, la autoridad no está de acuerdo, y que hay favorable, en este caso, al gobernado, la autoridad también puede interponer el juicio contencioso administrativo. O sea, ambas partes pueden impugnarlo, ya sea el ciudadano o la misma autoridad, pero todo va encaminado a que el acto sea meramente administrativo. ¿Nos quedó claro? ¿Alguna duda de los términos? ¿Se les hace muy confuso? Díganme, porque pues son de segundo semestre, yo sé bien que pues van iniciando lo que viene siendo la carrera y trato de ser yo, no utilizar mucho término jurídico para que ustedes lo entiendan, o igual. Este temario que yo utilicé sí viene mucho término, pero trato de explicarles para que ustedes entiendan. Entonces díganme si les quedó claro lo que es el concepto de juicio contencioso administrativo. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda, Brenda, Edgar?
bien, profe. A ver, Farid, entonces, ¿en contra de qué procede entonces el juicio contencioso administrativo? ¿De qué resoluciones? No me quedó claro. ¿No te quedó claro? Bueno, No. el juicio contencioso administrativo únicamente es contra resoluciones administrativas, como por ejemplo resoluciones o actos que emiten las mismas autoridades administrativas. ¿Qué es una autoridad administrativa? Una autoridad, por ejemplo, el Seguro Social, el INS, la Comisión Federal de Electricidad, la CONAGUA, el SAT, ¿ok? Esas son autoridades administrativas. Porque acuérdate que hay autoridades administrativas, hay autoridades judiciales, ¿eh? Entonces hay que diferenciar. No va, administrativo no vas a, por ejemplo, si un juez penal emite una sentencia, pues no te vas a ir al procedimiento contencioso administrativo, o sea, no. Entonces, tiene que ser en contra una resolución administrativa por una autoridad administrativa. ¿Así, Farid? Creo que sí. Creo que me falta. Perfecto. No fue creado. Buenas noches. Profe, disculpe. Mande. Por favor, todos desactiven el micrófono porque alguna persona lo tiene desactivada y yo creo que no se da cuenta y se escucha. Okay. Okay. Entonces, cuando yo solicite la intervención de alguien, que nada más esa persona al momento de que vaya a intervenir, lo desactive. Así es, creo que es Víctor Urias. Le voy a mandar un mensaje. Ok. Bueno, entonces voy a iniciar con el 1.2, que habla de cuándo fue creado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hablando del procedimiento contencioso administrativo, este procedimiento en materia federal, que es el que estamos hablando, porque Brenda me preguntó que si también se llevaba a cabo contra las multas de los tránsitos, pero eso es en materia local, porque acuérdense que tenemos, ustedes no sé si han escuchado que hay esferas jurídicas, hay esferas locales federales, por ejemplo, las autoridades administrativas, por ejemplo, una autoridad como en este caso el ayuntamiento de Ahome, es una autoridad administrativa pero local. Entonces la competencia de esa autoridad se le llama competencia por grado, o sea, es una competencia local. Entonces, ya una autoridad, por ejemplo, el INS, son autoridades federales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cualquier resolución que emiten ese tipo de autoridades federales se van a ventilar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ok? Porque, como me preguntó Brenda, o sea, las resoluciones que emita una autoridad local se va a ventilar contra un tribunal local, no un federal. Entonces yo le estoy hablando de federal. Entonces profe, un comentario. Gerardo Robles a la hora de aquí de Los Mochis. Profe, a lo que entendí ahorita es, si una resolución del Seguro Social, por ejemplo, ya sea ante una ley o alguna resolución que me pueda afectar a mí en lo particular, es cuando procede la parte contencioso administrativa, ¿no? Exactamente. El Seguro Social sabemos que es el orden federal, depende directamente en este caso de la administración pública federal. Entonces, por eso estamos hablando de las competencias por grado. Acuérdense que hay competencias por grado en cuestión local y federal. Si hablamos en todo caso de que te haya metido una sanción, una autoridad del estado o una autoridad local del municipio, no te vas a ir ante el Tribunal Federal. Entonces hay instancias lo que ellos vas a interponer tu inconformidad. Pero como estamos hablando aquí en materia federal, nos vamos a ir vamos a olvidar lo local, nos vamos a ir únicamente sobre las autoridades de la administración pública federal, que son, por ejemplo, lo vuelvo a señalar, Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, la Comisión
Federal de Electricidad, la Conagua, ¿ok? Si hubiera un ejemplo, por ejemplo, ahorita que los policías federales de caminos dependen de la Secretaría de Gobernación. Sí, claro. Ahí implicaría un juicio contencioso. Exactamente, pues okay. Sí es. Exactamente. A diferencia de un agente de tránsito en el municipio que voy a lo contencioso administrativo municipal. A meterlo en materia local. Digo, para ejemplificarlo en una multa de tránsito, por ejemplo. Sí, claro, o sea, yo más que nada no me estoy yendo, porque no sé si ahorita me presenté, como yo le comenté a Gesiel, yo pertenecía al SAT, años en el SAT. De hecho, el año pasado, pues me tocó el recorte que el licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo. Entonces, tengo un despacho, ahorita lo que llevamos es puro fiscal nosotros, tenemos 3 meses. Entonces, nosotros manejamos los al juicio contencioso administrativo o al procedimiento contencioso administrativo en materia federal, le denominamos juicio de nulidad, también se le denomina. Por ejemplo, profe, yo ahorita tengo un caso específico, nada más así, interrumpiéndolo un poquito. Tengo al parecer, una captación de efectivo en el ejercicio 2017 que yo no reconozco como cierto. Ahí puedo proceder yo con ese tipo de juicios. Pues, pero, ¿qué te llegó? O sea, si no es una resolución... Dice que yo recibí 58,000 pesos en efectivo en 2017, cosa pero que no... No, espérame, pero es una carta de invitación, ¿verdad? No es una resolución. Bueno, puede ser que sí, así como lo maneja, como lo comenta usted, a lo mejor no es una resolución. No, si no es resolución no la puedes impugnar, tiene que ser una resolución. Perfecto, ok. Ya me quedó claro. De hecho, más adelante vamos a hacer unos señalamientos de cuándo procede el juicio de nulidad, el juicio de procedimiento contencioso administrativo. Pero ahí lo que te llegó a ti, lo más seguro, es por un depósito en efectivo. Hay que hacer una aclaración ahí. Tienes que hacer una aclaración al SAT de dónde proviene ese depósito, o más que nada porque no te va a llegar o te va a llegar una sanción administrativa. Hay que aclararlo, ok, pues yo lo busco, profe. Yo lo busco. Si ya te llegó esa carta de invitación, entonces hay que hacer la aclaración, y con mucho gusto pues prestamos los servicios en el despacho y hacemos la aclaración en la brevedad. Muy bien, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, pues esto ya es teórico, ¿no? Como les comenté, el juicio contencioso administrativo, aquí en materia, lo que es la circunscripción territorial de aquí de Ahome, de Los Mochis, la sala regional se encuentra en Culiacán. Ahí se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es el que nos corresponde a nosotros. Si tú vas a presentar una demanda en contra de cualquier autoridad administrativa de la Administración Pública Federal, te vas a tener que constituir ante el tribunal, ante la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en la ciudad de Culiacán. Ahí se encuentra la sala. Entonces, que fue creado como un órgano jurisdiccional en enero de 1937. Entonces, ya que se creó una ley de justicia fiscal, ya que esa ley se creó como reglamentaria según el artículo 104 de la Constitución, que se reformó en 1934. Esto ya es teórico, mencionándolo como un tribunal de lo contencioso administrativo. Así se denominaba antes. En el 1968, en esa reforma, así se denominaba el tribunal. No se denominaba como ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, a partir de diversas reformas que hubo en la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2001, a partir de ahí se empezó a llamar Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿ok? A partir del 2001. Pero, como aproximadamente a partir del 2015, ya no se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal, ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La palabra fiscal ya no. Actualmente se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Cómo vamos? ¿Les están siendo entendible? Quiero, como les digo, solo es materia, por los términos, y quiero que entiendan, ¿no? La clase. A ver, Gerardo, apóyeme, por favor, con el punto 1.3, que habla de la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo se integra tribunal?
Ok, bajo la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre del 1995 y que entró en vigor el 1 de enero del 96 y con sus reformas del 31 de diciembre del 2001, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es concebido como un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y se encuentra integrado por una sala superior y por salas regionales. Es competencia del presidente de la República, con aprobación del Senado, nombrar a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la duración del nombramiento es de 6 años a partir de la fecha de su designación. Ok, como aquí nos apoyó Gerardo, pues dice que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un tribunal administrativo, meramente administrativo. O sea que él puede dictar sus fallos de manera autónoma, ¿no? Y está integrado por una sala superior. La sala superior tiene su sede en la Ciudad de México y las salas regionales pues ya están distribuidas a nivel nacional, ¿verdad? La sala regional de aquí, de la que está en Culiacán, creo yo que comprende lo que viene siendo todo Sinaloa, y se me hace que Nayarit y parte de la Baja. Porque ya la sala, según yo, la más cercana, ya hay otra que está en Ciudad de Obregón, y así están distribuidas a nivel nacional las salas regionales, pero comprenden a determinadas ciudades. Eso se le llama competencia por territorio. No sé si han hablado o les han explicado, ahorita que están en segundo semestre, las competencias de las autoridades. Las autoridades tienen diversas competencias, que es la competencia por territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo como autoridad voy a poder manejar hasta un determinado territorio nada más. Hasta ahí nada más, es mi competencia. Es hasta donde yo puedo intervenir como autoridad. Así son las salas. Las salas, por ejemplo, la sala que está en Culiacán, como les comento, únicamente tiene lo que viene siendo todo el estado de Sinaloa, creo que Nayarit y la Baja. Entonces, creo que son esos 3 estados, ¿no? Y es hasta ahí. Ya de ahí las demás salas, pues tienen su competencia, abarcan un determinado territorio. ¿Ok? Dice que es competencia del Senado nombrar a los magistrados. Entonces, que la duración de los magistrados duran hasta por 6 años, según la fecha de designación. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que quien nombra a los magistrados de las salas regionales y la sala superior es el propio presidente de la República, pero lógicamente tiene que ser con aprobación del Senado. Esta la voy a leer yo. Dice que la ley permite que el término del primer periodo, si la nueva, esto estamos hablando de los magistrados, ¿no? Si la nueva designación recae a magistrados de la sala superior, esta será por única vez y durará por 9 años. Y si es a magistrado de las salas regionales, será por 6 años. Si al término de recae una nueva designación, los magistrados redesignados serán inamovibles. ¿Qué quiere decir con esto? Que dice que los de la sala superior, o sea, los que están en México, esos van a durar 9 años. Pero habla de que las salas duran 6 años los magistrados, a diferencia de la sala superior. Pero que si hay una resignación, si los vuelven a designar otra vez, pues quiere decir que van a ser inamovibles, que no los van a, lógicamente, mover. Yo digo que aquí lo que hacen muchas veces es designarlos otra vez de nueva cuenta, pues para ya no moverlos. Entonces, eso ya es materia de cuestión estructural, ¿no? De cómo van designando los magistrados. La competencia de la sala superior. Acuérdense que les dije que el tribunal está comprendido por la sala superior y las salas regionales. La sala superior está, pues, en la Ciudad de México. Está como si habláramos de la Suprema Corte. Pero no, o sea, es más o menos hablar, porque la Suprema Corte es la máxima autoridad en materia judicial. Pero en el ámbito del Tribunal Federal, él tiene su sala superior. ¿Ok? Entonces, Farideh, oye, por favor, en leer esta diapositiva. Competencia de la sala superior. La sala superior está compuesta por 11 magistrados y en la que deben estar un mínimo de 7 para adoptar sus sentencias por mayoría de votos y para fijar y modificar la jurisprudencia fiscal
deberán encontrarse los 11 magistrados. De acuerdo a lo establecido en el artículo 259 del Código Fiscal de la Federación y la Sala Superior, funciona en pleno o en dos secciones. Es competencia del Pleno de la Sala Superior designar entre sus integrantes al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ok, pues entonces aquí vamos a hablar de la competencia de la Sala Superior, ¿no? O sea, como nos apoyó aquí Farid en leer, o sea, dice que la Sala Superior comprende 11 magistrados y una de las competencias que dar entre sus integrantes al presidente. O sea, lógicamente el presidente del Tribunal Federal tiene un presidente. Entonces de ahí vienen los magistrados. Está el presidente y abajo de él están los magistrados. ¿Ok? ¿Nos quedó claro? Esta la voy a leer yo. También otra de las competencias de la Sala Superior es proponer al presidente de la República la designación o ratificación de magistrados seleccionados previa evaluación interna. Seguimos con lo mismo, ¿no? Todo esto viene encaminado a la designación de los magistrados, que son quienes resuelven, perdón, quienes resuelven las resoluciones o quienes emiten las sentencias en el tribunal, son los magistrados, se les denominan magistrados, no son jueces. Como es un tribunal, no se llaman jueces, se llaman magistrados. También dice que señalar la sede y el número de las salas regionales. Como les comenté, o sea, la sede quiere decir el lugar donde va a estar la sala regional, ¿ok? Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales. Pues puede suscitarse conflictos entre las salas, pues ahí sí ya sería cuestión de ver qué tipo de conflictos, y eso ya sería otra materia. Las competencias que tiene la Sala Superior de resolver ese tipo de conflictos. Dice que también fijar o suspender la jurisprudencia del tribunal, así como ordenar su publicación. ¿Han ustedes han escuchado hablar de la palabra jurisprudencia? ¿Saben lo que es una jurisprudencia? Gerardo. ¿Me escucha, Gerardo? Gerardo, ¿me escucha? Brenda, ¿usted me escucha? Sí, profesor. Bueno, ¿usted ha escuchado la palabra jurisprudencia? Sí, son como resoluciones emitidas de otros juicios, donde Ok. hay una explicación, pues, y que sirven en base para otras demandas o otros juicios. Ok. Ayuda Sí, o sea, son sentencias, prácticamente son sentencias que han causado ejecutoria y ya las fijan como jurisprudencia de algo que tiene que, en todo caso, ya aplicarse, ¿no? Entonces, ellos mismos suspenden las jurisprudencias. La sala regional tiene esa competencia. También dice resolver por atracción los juicios en que sea necesario. Atracción quiere decir que, por ejemplo, si una sala tiene un juicio, entonces, y no sé, de la misma naturaleza del juicio o algo, la sala superior tiene la facultad de ese juicio a traerlo y llevarlos ellos, pero ellos van a saber en qué momento ese juicio lo van a traer, ¿verdad? Tiene que ver en ese caso sus causas. Establecer la interpretación directa de un precepto de ley o reglamento o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución hasta fijar jurisprudencia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la misma sala superior puede fijar una jurisprudencia. Cuando pues exista, como usted lo comentó, tienen que emitirse varias sentencias, son 5 creo, y que esas sentencias hayan causado estado para poder que se presente la jurisprudencia. Y por último dice que resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones del pleno. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que si alguien se inconforma contra una sentencia emitida por la sala regional, te puedes ir ante la, ¿verdad? ¿Ok?
Porque acuérdense que hablamos de las salas regionales son en todo caso los que están a nivel nacional y las salas superiores que están en Ciudad de México. Ahora sí, hablamos de las competencias de las salas regionales. Brenda, ¿me apoya por favor con la competencia de las salas regionales? Con las salas regionales se integran por 3 magistrados cada una. Estas tienen su competencia territorial señalada en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en el Acuerdo G10-2001 emitido por el Pleno de la Sala Superior y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 2001. Son competencia de las salas regionales los siguientes asuntos. 1. Las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y 2. Las que nieguen la devolución de contribuciones pagadas indebidamente al erario federal. Ok, hasta ahí. Pues prácticamente es una de las, aquí pues yo lo viví directamente, se puede decir la palabra, ¿no? O sea, nosotros cuando yo trabajé en el SAT, pues el SAT es una autoridad fiscal federal. Pero yo trabajé directamente en la administración desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal de aquí de Los Mochis. Entonces, las resoluciones que nosotros emitíamos, auditoría es una autoridad que se dedicaba, como la palabra lo dice, a hacer auditorías. Entonces, llega la autoridad, llega auditoría, le hace valga la redundancia, una auditoría a un negocio. Entonces, ya, por ejemplo, si no comprueba lo que la autoridad le está, en este caso, observando, la autoridad le va a emitir una resolución administrativa. En esa resolución administrativa, la autoridad le va a decir al contribuyente, mira, tú no presentaste esta declaración, tú omitiste pagar estos impuestos, entonces te condeno a que pagues, un ejemplo, 10 millones de pesos, tienes que pagarlos. Entonces, ¿qué dice el contribuyente? Oye, pues ¿cómo voy a pagar 10 millones de pesos? Yo no los debo. Entonces, es cuando ya el regional del tribunal a impugnarla. O sea, decir, bueno, interpone la demanda, entonces es porque es emitida por una autoridad fiscal federal. Es cuando procede. ¿Vamos bien? Ok. También dice que las que nieguen la devolución de contribuciones pagadas indebidamente. Sabemos, no sé si ustedes tengan conocimiento que hay gastos muchas veces los agricultores, hay gastos que ellos hacen que le llaman que son deducibles de impuestos. O sea, si tú pagas haces un determinado gasto y tú tienes el comprobante, cuando hiciste ese gasto, tienes el comprobante, si ese gasto es deducible, el hecho de que sea deducible quiere decir que el SAT, ese impuesto que tú pagaste, el SAT te lo va a regresar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las colegiaturas, ya ven que a veces te lo regresan, los médicos, pero en eso las empresas que se dedican a realizar gastos y que el impuesto es deducible, ellos ante el SAT promueven una solicitud de devolución que le dicen al SAT, hey, ¿sabes qué, SAT? Yo gasté esto, entonces este gasto es deducible, necesito que me regreses el dinero. Pero hay veces que el SAT le dice, no te voy a pagar nada. Entonces, ahí es cuando el contribuyente puede pelear esa resolución, como dice el punto número 2, niegue la devolución de una contribución. ¿Sí me explico, Brenda? Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Respecto a lo que está comentando, a los servidores públicos igual, ¿no? Igual hacen su declaración. La anual, declaración anual, sí. Hay que lo que la niegan. Sí, ya me ha pasado. ¿Ya te han negado a ti el saldo a favor? Sí. Pero ya pues, 2 veces. Fíjate, entonces, pero te digo, o sea, ¿qué tanto puede ser redituable que interpongas un medio de defensa, por ejemplo? No es que, digo, si no pueda, porque muchas veces cada quien puede dar la respuesta, ¿no? Y no te puedes decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto has tenido saldo a favor? Pero, por ejemplo, una persona que en el año, que el saldo a favor sea 5,000 pesos,
pues ¿cómo va a ser redituable interponer una demanda? ¿Cuánto te va a cobrar el abogado? Sí, va a gastar más. Ir a Culiacán, ¿no? Bueno, como dice el dicho, te va a salir más caro el caldo que los frijoles. Entonces, pero eso no es nada, yo te digo, porque nosotros resolvíamos, negábamos solicitudes de devolución millonarias de 10 millones, de 20 millones, entonces cuando se van a pleito, ¿verdad? Sí, pues Entonces, cuando lógicamente, conviene, el abogado, sí, pues ahí se convierte, el abogado cobra un porcentaje. Es que le dice el contribuyente o el suplente, yo te voy a cobrar tanto, pero ya que ganamos el juicio. Sí. Te negaron, el SAT no te quiere pagar esos 10 millones, pues vámonos a pleito y si lo ganamos, tú mismo vas a pagar. De hecho, es parte del trabajo mío en el despacho de defender de este tipo de asuntos. Ok, muy bien. Bueno, qué bueno que les va quedando entendible. Estoy haciéndolo lo más entendible que puedo, ¿no? Entonces, otra de las donde procede también en este caso el recurso, o en todo caso el juicio de contencioso administrativo, también procede contra aquellas que impongan sanciones económicas por infracciones de la Administración Pública Federal. O sea, si hay en este caso, alguien cometió una infracción a una ley de la Administración Pública Federal, pues también puede ser impugnable. Como les dije, es todo lo que tenga que ver con algo administrativo. ¿Sí me explico? El punto 4 dice que las que lesionan el interés jurídico de los particulares en materia fiscal, otra vez, distintas a créditos fiscales, como son las relativas emitidas por las autoridades administrativas tributarias en materia de consultas, negativas fictas, extinción de créditos fiscales. O sea, esto es otro tipo de asuntos, aparte de las resoluciones administrativas, o en este caso de una devolución. Es cualquier resolución que emita una autoridad fiscal. Cualquier resolución va a ser en este caso impugnable. Y la última dice que las que nieguen o reduzcan las pensiones, prestaciones a los miembros del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea Nacionales, sus familiares o derechohabientes. Pues aquí ya la verdad que nunca me tocó a mí ver un asunto así, pero como que va encaminado a pensiones y prestaciones que les nieguen a los de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Armada, a la gente del Ejército. Entonces esto va más encaminado a ese tipo de actos, ¿no? Entonces, pues, esta unidad ya aquí llega, ¿no? Bueno, ahora pues continuamos, ¿no? Con el juicio contencioso administrativo. Vamos a hablar entonces a continuar con lo que viene siendo la procedencia. Antonio, ¿me apoyas por favor con este punto 1? Sí, 2.1, procedencia. Para terminar la procedencia del juicio contencioso administrativo es necesario determinar aquellas resoluciones o actos respecto a los cuales procede. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su artículo 11, establece que las materias que podrán ser bajo objeto de juicio ante las salas regionales de este organismo, siendo las siguientes: materia tributaria federal en general, multas derivadas de normas administrativas federales. 3. Pensiones y pensionados, pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles, cuando sean a cargo del erario federal o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. Ok. Va encaminado a lo mismo a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? O sea que la ley orgánica del tribunal te establece en su artículo 11 establece contra qué va a ser procedente el juicio contencioso administrativo. O sea, te habla que en materia tributaria federal en general, las que sea, ¿no? Las multas derivadas de normas administrativas federales. O sea, si hay una norma administrativa emitida por cualquier dependencia de la Administración Pública Federal y alguien es sancionado mediante una norma, por ejemplo, que el mismo Seguro Social te diga que no cumpliste algún lineamiento, pues puedes impugnar esa resolución.
y como lo comentamos anteriormente, pues eso es algo que yo en lo personal nunca lo he llevado a cabo, las pensiones y prestaciones en materia de los militares, pero también cualquier situación que se ventile, que se les niegue a una prestación personal que preste su servicio de la milicia, pues también nos dice que va a ser impugnable vía procedimiento contencioso administrativo, ¿no? También dice que la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas. Esto ya pues va encaminado a contratos que prestan en este caso las empresas, ¿verdad? Y que hay un conflicto entre la misma administración pública y las empresas. También dice que los que responsabilidad contra funcionarios o empleados federales. Entonces, hay que las personas que laboran en la administración pública federal son sancionados por su propio patrón, que es la misma administración pública. Entonces, si ellos son sancionados mediante una, valga la redundancia, una sanción administrativa por alguna falta, alguna norma, pues ellos mismos como empleados pueden impugnar esa sanción ante el Tribunal Federal de Justicia. Y también dice las materias señaladas en otras leyes, de acuerdo a la fracción 15ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso ya sería cuestión de analizarlo directamente lo que viene haciendo, pero así a resumidas cuentas hemos hablado más o menos de lo que viene siendo la procedencia, pero como se dan cuenta, todo va encaminado a puro orden administrativo, ¿verdad? Tú que más o menos trabajas en Defensoría, Brenda, todo va encaminado a orden administrativo. Sí, desactiva tu micrófono. Sí, te escucho, Brenda. ¿Me escuchas? Sí, dígame. Te das cuenta que todo va encaminado a lo que viene siendo orden administrativo. Sí. Nada que ver y estamos en materia federal porque acuérdense que hay competencia por razón de materia. Aquí únicamente estamos hablando en materia federal. Vamos a continuar con el punto número 1.2 que habla ya de la improcedencia. ¿Qué quiere decir improcedencia? ¿Cuándo no va a proceder? ¿Cuándo en este caso no va a ser conveniente interponer un procedimiento contencioso? Gerardo, ¿me apoya por favor con esta diapositiva? Desactive su micrófono, Gerardo. Ah, ok. Ya lo tenía desactivado. Ok. Nada más que la veo en parte, profe, creo que está muy grande la lámina. A ver. Bueno, a mí me parece así, no sé si tengo muy grande aquí el zoom. Voy a tratar de subirla tantito. Sí, pero no me deja. Dice artículo 1.2, improcedencia. A ver si puedo bajarle el tamaño. ¿No alcanza a ver? Dice, respecto a la improcedencia del juicio contencioso administrativo, el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación establece los casos por las causas y contra los actos siguientes. 1. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. 2. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho tribunal. 3. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal Fiscal siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. 4. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal Fiscal en los plazos que señala este código. Perfecto. Entonces, estos 4 puntos no procede. El primero dice que cuando no afecte los intereses jurídicos del demandante. Pues, si lógicamente, si te emiten una resolución y no te está ocasionando ningún perjuicio, prácticamente, lógicamente, si interpones la demanda, pues el propio tribunal o la sala te lo va a desechar por improcedente. Te va a decir, bueno, ¿por qué lo estás interponiendo si no te está ocasionando ningún perjuicio? ¿Ok? A tu interés. ¿Cuál es tu interés? O sea, tu interés jurídico
puedes estar afectando en tu patrimonio, ¿verdad? Aquí estamos hablando de patrimonio porque es algo administrativo meramente, no estamos hablando en materia penal. Entonces, si no te está afectando, pues entonces es improcedente. También dice que cuya impugnación no corresponde a conocer a dicho tribunal, porque puede ser que, pues como lo comentamos, o sea, tú vas a decir, oye, aquí como Brenda que trabaja en Defensoría de Oficio en materia familiar, que vayas e interpongas una demanda, políticamente el tribunal no lo va a conocer, se va a declarar incompetente por razón de materia, ¿verdad? Yo no tengo la facultad, yo no tengo la competencia material, ¿verdad? Para poder conocer de un juicio en materia familiar. Mi competencia a mí es en materia administrativa federal, ¿verdad? ¿Ok? También dice que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal fiscal, siempre que hubiera identidad de partes y que se trate del mismo acto impugnado, aunque sean las mismas. O sea, si ya el tribunal emitió una sentencia y ya eso, por ejemplo, ya estuvo alegado, ya estuvo discutido, eso también te lo van a desechar. ¿Por qué? Porque ya lo conoció el tribunal. Y el punto número 4 dice que respecto a las cuales hubiera consentimiento. O sea, si tú tuviste consentimiento del acto, les voy a explicar. Cuando tú eres objeto de una resolución, por ejemplo, el Seguro Social te emite una multa tú tienes una empresa y el Seguro Social te dice que no tienes registrados a tus trabajadores, por ejemplo. Tienes una empresa muy grande y son 200 trabajadores y tienes el Seguro Social y ¿sabes qué? No estás pagando cuota obrero patronal y te impone una multa de 100,000 pesos. Entonces, para que tú puedas demandar esa resolución, tienes 30 días hábiles a partir de que se te notifica para poder impugnar. Si pasaron esos 30 días y no impugnaste, ¿qué quiere decir? ¿Que estás de acuerdo o no? ¿Verdad? Entonces, si no impugnaste, estás de acuerdo. Entonces, es cuando dice que cuando haya transcurrido, dice, respecto de las cuales hubiera consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio de defensa. Si me explico, el tiempo pasó y en esos 30 días no metiste la demanda, ya no puedes meter la demanda. Entonces quiere decir que tuviste consentimiento. Pasan los 30 días y ya el tribunal, si la llegas a presentar, te la va a desechar por improcedente. ¿Nos quedó claro? Antonio, ¿te quedó claro? Sí, dígame. ¿Cuántos días dije que tenían para meter la demanda? ¿No te acuerdas? No. Son 30 días. Okay. Por ejemplo, si a ti te llega una resolución del Seguro Social, que digas tú, la voy a pelear, tú tienes a partir de ahí, tienes 30 días hábiles. O sea, no vas a contar ni sábados ni domingos. Vas a contar nada más los días que son hábiles para poder meter la demanda. Si en esos 30 días no metiste la demanda, quiere decir que estás de acuerdo. Ok, por eso sí. Voy a interponer la demanda y le interpones a los 35 días, pues ya da cuenta que se te prescribió el derecho. Entonces el tribunal te va a decir, se te pasaron los 30 días, por lo tanto yo consideré que estuviste de acuerdo, que hay consentimiento. Es otra causal de improcedencia. Esta la voy a leer yo. Dice que sea en materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el... O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ya lo que tú vayas a impugnar, que ya esté impugnado pues en el propio tribunal. No puedes impugnarlo 2 veces. Y luego dice que puede impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. O sea, eso también es igual, o sea, cuando sea impugnado por otro medio. Dice, conexos a otro que haya sido por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. También es así cuando, por ejemplo, que se haya impugnado mediante otro medio de defensa. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. Ahí tampoco procede. Ahora, contra ordenamientos que den normas, instrucciones
de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados correctamente al promovente. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, ordenamientos que sean de carácter general. Entonces, si no se le aplicaron, en este caso al promovente, pues lógicamente va a ser improcedente. Cuando se hagan valer conceptos, cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tú presentas una demanda, tú tienes que hacer valer tus conceptos de impugnación. Tienes que decir, bueno, esto me está afectando a mí. Tú tienes que decirle a la sala o al magistrado, ¿sabes qué? A mí, el hecho de que el Seguro Social me esté determinando una multa, esa multa para mí es ilegal. Entonces, eso es el concepto de impugnación que se hace ver en la demanda. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Que es un concepto de impugnación. Gerardo, ¿me puede decir si le quedó claro lo que es concepto de impugnación? Si gusta, desactive el micrófono, Gerardo. Sí, profe. Lo que pasa que es cuando procede todo acto de negación ante una resolución de la dependencia o de una dependencia. Claro, es el acto de impugnación que por ejemplo, ¿en qué te está afectando a ti? Ese es el acto, es lo que estás impugnando, pues se llama acto de impugnación. Y la última dice que cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado. O sea, por ejemplo... Cuando hay evidencia, cuando sí, hay todo el sustento y soporte de que no hay ninguna afectación hacia el individuo, ¿no? Entonces, exactamente, no hay el acto que tú estás reclamando, no existe. Porque puede ser una percepción nada más en lo individual y no hay un soporte o una prueba, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos con las multas de seguro, pues, o sea, si no le presentas nada al tribunal, ¿dónde está el documento donde te ha llegado la multa? ¿Dónde está el acto reclamado? No hay, ¿verdad? Esa es otra causal de improcedencia, que viene siendo ya la última. Vamos ahora a hablar del sobreseimiento. Brenda, ¿usted ha escuchado hablar de la palabra sobreseimiento? Sí, es cuando ya ha pasado el tiempo especificado para que se dé el procedimiento y no lo han hecho, que ya sobreseyó, como le dicen, el tiempo para emitir una resolución. Sí, o sea, la palabra sobreseimiento prácticamente sí va muy encaminada al otro término de improcedencia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues ya ves que en el amparo existe el sobreseimiento. Por ejemplo, si no hay un acto reclamado, también en el amparo, por ejemplo, que digas tú, bueno, me están violentando mi garantía de audiencia porque nunca fui notificado de una resolución. Entonces, pero si al final de cuentas existe que esa notificación esa persona sí fue notificada, o igual cuando muchas veces lo que se ve mucho cuando se sobresee, por ejemplo, cuando el quejoso en la cuestión del amparo fallece, ahí se sobresee el juicio. Uh-huh. O sea, de cuenta que se deja sin efectos como si no se hubiera presentado. Entonces, es muy similar a la improcedencia. Entonces, nos habla de que el artículo 203 del Código Fiscal de la Federación señala como causales de sobreseimiento las siguientes. ¿Cuándo sobresee el procedimiento contencioso administrativo? Procede el sobreseimiento por desistimiento al demandante. ¿Qué es el desistimiento? Cuando, por ejemplo, yo interpongo una demanda y digo yo, no, pues ya. Mejor me voy a ir a vivir a otro lado y para andar en vueltas y mejor o sea, de cuenta como en pocas palabras me rajo. Entonces ahí es donde ahí sobreseen el juicio, o sea, lo dejan sin efecto. Ese juicio que en su momento había iniciado con la interposición de una demanda y el demandante se desiste, o sea, decide no continuar con el juicio, pues es una causal de sobreseimiento. La segunda causal de sobreseimiento dice que cuando el juicio aparezca, cuando durante el juicio aparezca alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
sea, ¿qué quiere decir también? Si procede, si se presenta alguna de las causas que señalamos ahorita de improcedencia, también se va a sobreseer. Por eso les digo, pues la improcedencia y el sobreseimiento van muy encaminados, van muy estrechos, van agarrados de la mano. El punto número 3 dice que en el caso de que el demandante muera durante el juicio, como lo hablé ahorita en el juicio de amparo, o sea, si ya no hay una persona que está demandando, si ya hay una persona que ya tiene un interés jurídico y la persona pues falleció por cualquier circunstancia, pues el juicio se va a sobreseer también, ¿verdad? También dice que se sobresee el juicio si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. Si, por ejemplo, el seguro te está multando y el seguro deja sin efecto la multa, y te dice, ¿sabes qué? No, pues ya no te voy a multar. Ah, pues entonces ya no hay acto impugnado, ya no te está afectando ya no a tus intereses. Ya la autoridad administrativa dejó sin efectos, entonces ya no existe una afectación. Es otra causa también de sobreseimiento, ¿verdad? ¿Nos queda claro? Y ya dice que en los demás casos en que la disposición legal haya impedimento a permitir resolución en cuanto al fondo. Y dice que el sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? O sea que muchas veces el sobreseimiento puede ser parcial, pero siempre y cuando el mismo magistrado diga, bueno, voy a sobreseer el juicio únicamente por lo que respecta a la presentación de este agravio. Pero ya el agravio respecto a la presentación de que la multa no fue notificada de manera legal, entonces sí ya el magistrado va a ordenar un efecto determinado, ¿no? O sea, puede ser parcial o puede ser total. Dice que en los artículos primero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el 197 se establece que el procedimiento contencioso administrativo es autónomo, en tanto que los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal y Administrativa se rigen únicamente por disposiciones del Código Fiscal Fiscal de la Federación y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Como les comenté al principio cuando recién iniciamos, todos los actos administrativos, todo lo que viene siendo aquellos juicios que se ventilen ante el tribunal son totalmente autónomos, pero se van a fundamentar o se va a aplicar el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Se va a aplicar, pero existen diversos supuestos, como cuando ya ustedes, o no sé si en este caso Brenda, cuando se aplica una norma supletoria. Se habla de supletoria cuando, por ejemplo, yo tengo un caso concreto y yo me tengo que regir en una determinada ley, pero esa ley no establece ninguna disposición, ningún artículo al caso que yo tengo. Entonces me puedo ir a otra ley, que puedo suplirla, por eso se llama supletoria. Entonces, aquí, si el tribunal se va a regir directamente al código, y si el tribunal no encuentra un fundamento en el Código Fiscal, se puede ir de manera supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Ok? Lo va a aplicar de materia supletoria. Pero Brenda, aclarando, estamos hablando en materia federal. No nos vamos a ir al Código Federal de Procedimientos Civiles en materia común. Se va a ir al Código Federal de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal o en materia federal, ¿verdad? Es la supletoriedad. Entonces, repitiendo, ¿cuándo se aplica la supletoriedad? Cuando si yo estoy aplicando una ley y en esa ley no viene la disposición, entonces ya me voy a la otra ley, ¿verdad? Aplicarla de manera supletoria. ¿Nos quedó claro? Si tienen alguna duda, o sea, pues ya casi para finalizar, el último punto que viene siendo las partes en el juicio. ¿Me apoyas, por favor, a leer las partes? Farid, me dijiste que te llamabas. Sí. En el juicio contencioso administrativo, el actor se denomina demandante y tienen tal carácter los particulares lesionados en sus derechos jurídicos
por las resoluciones definitivas y como caso de excepción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se pretende revocar una resolución emitida por la misma en forma favorable a los particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. En cuanto a los demandados, serán las autoridades de la Administración Pública Federal y organismos fiscales autónomos que hubiesen dictado, ordenado la ejecución o ejecutado las resoluciones definitivas que lesionen sus intereses jurídicos. Bueno, pues las partes es el demandante y el demandado, ¿no? El demandante sabemos es quien tiene el interés jurídico. Si a mí me está afectando algo, ¿verdad?, a mis derechos, mediante una resolución que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Pues yo voy a en este caso a interponer, es el demandante. Y el demandado son las autoridades de la Administración Pública Federal, como les comento. Administración Pública demandados. Y los organismos fiscales autónomos que hubiesen dictado o ordenado la ejecución de las resoluciones definitivas y lesionen el acto jurídico, en este caso de la persona, ¿verdad? Entonces, existen las partes que nunca, no se nos olvide, demandante y demandado. Y está, por último, los terceros interesados. Existe, por ejemplo, un supuesto en el que nosotros podemos demandar en todo caso, a la Secretaría de Hacienda, es un ejemplo, al SAT. Pero, si por ejemplo, hay derivado de esta demanda, existan actos de los cuales otra autoridad, por ejemplo, pueda ser perjudicada, tienen que nombrarla en la demanda. En este caso dice, por lo que respecta a los terceros interesados, podemos mencionar que tengan un derecho incompatible con la pretensión del demandante. O sea, ellos no son los demandados, pero pueden estar de manera estrecha con un derecho ante el demandante, por lo que serían los trabajadores cuando se controviertan aportaciones habitacionales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Impuesto sobre la Renta en materia de participación de utilidades. Entonces, cuando la autoridad fiscal tiene competencia para determinar un crédito fiscal y para verlo de la reportación de utilidades. Entonces, por ejemplo, yo como autoridad, y si tú, por ejemplo, Brenda, tiene una empresa, yo le digo, ¿sabes qué? Te estoy determinando tanto que le pagues utilidades al contribuyente. Pero, en este caso, los terceros perjudicados son los... Entonces, ahí tiene que nombrarse que hay terceros perjudicados, ¿verdad? Porque ellos también tienen derecho. Entonces, eso es lo que tratan más o menos lo que viene haciendo las partes. Entonces, es el demandante, el demandado y los terceros perjudicados. Son las partes del juicio. Pues, hemos concluido la clase el día de hoy.